entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. 13:10 nos acompaña en este momento Juan Carlos Ceballos, el ministro de Salud. Ministro, buenas tardes, siempre es un gusto, ¿cómo está? Buenas tardes, Gisela, lo mismo para mí, un gusto estar con usted. Ministro, usted había señalado que se han habilitado 353 consultorios para tratar personas sospechosas de COVID-19, también se aumentaron el número de camas, tanto en UCI como en hospitalización. Sin embargo, hay preocupación entre la ciudadanía porque se habla de un nuevo rebrote. Quisiera que nos informe, por favor, cuál es la real situación en este momento del sistema de salud pública. ¿Cuántas camas existen liberadas? Bueno, en primer lugar, lo que usted tiene razón, hay 141.034 casos que se han registrado confirmados con pruebas PCR y también desafortunadamente hay 11.647 fallecidos. Por nuestra parte, como Ministerio de Salud, nosotros estamos trabajando todo el tiempo como para proveer a la ciudadanía de todas las necesidades que tengan a nivel sanitario. Es decir, tenemos las camas, tenemos el porcentaje de ocupación de las camas, que podemos hablar de este momento, pero más bien el punto es otro, es cuánto estamos haciendo nosotros para poder contener, a nivel de los niveles de atención primaria de salud, los dispensarios, los centros de los vecindarios, donde están la mayoría de los casos, del 80% de los casos, usted sabe, se ven a nivel de atención primaria de salud, y eso es en donde nosotros tenemos el gran énfasis, la gran preocupación. ¿Por qué Pichincha no se ha logrado controlar el aumento de los casos de buena manera? ¿Por qué Pichincha ha tenido este despunte de casos de contagios? No, yo no creo que no se ha logrado controlar, yo creo que se ha contenido esto. Si usted ve la diferencia que ha habido entre Guayaquil y Quito, hay una diferencia notabilísima, no solamente en términos de la cantidad de casos, hay más casos en Pichincha, pero hay muchísimas menos muertes en Pichincha. Y más que nada, también no hemos tenido una ocupación más allá de nuestros límites en términos de camas y en términos también de unidades de cuidados intensivos. Es decir, no vemos lo que pasó durante el mes de abril en Guayaquil, en el que había, como usted recordará, pacientes en los corredores, pacientes fuera de las áreas de los hospitales, entre la calle y el edificio mismo del hospital. Eso no se ha visto acá. Entonces sí, hemos tenido una gran demanda de cama. ¿Por qué? Porque Quito va saliendo paulatinamente de una pandemia que no ha terminado. Y esa es la razón fundamental. Ahora, ¿se espera en algún momento un rebrote de coronavirus? Algunos hablan que en los próximos meses se va a registrar en el país y sobre todo en la capital un rebrote del virus. Es posible, nunca podemos decir que no, porque no ha terminado la pandemia. La pandemia la estamos controlando, la pandemia la estamos conteniendo, como digo, a nivel primario de salud, pero el que haya nuevos brotes van a haber, porque fíjese, nosotros tenemos un dato que ha sido ya público, que en Quito, particularmente en la provincia, en el distrito metropolitano, para hablar con más propiedad, el 22% de las personas en una muestra probabilística, una muestra representativa de adultos de 18 años en adelante, el 22% ya se había contagiado y por lo tanto había logrado tener las respuestas con anticuerpos, 22%. En Guayaquil es 33% y en Esmeraldas es alrededor del 42%. Sin embargo, esas 22%, volvamos a Quito, a Pichincha por un momento, al distrito metropolitano, hay 1 en cada 5 personas aproximadamente se ha contagiado, pero hay otras 4 que todavía tienen que contagiarse o que van a contagiarse en las próximas semanas. Por eso es que no podemos bajar las medidas. Entonces, que hayan nuevos casos no es una eventualidad. No hay un país en el mundo en el cual usted me pueda decir, aquí se contuvo completamente y ya no han habido por los últimos meses o no van a haber casos. O sea, el camino, según usted me está diciendo, ministro, es ir hacia esta inmunidad de la gente, ¿no? Que todos se contagien y que después se fortalezcan los sistemas inmunológicos y no seamos tan vulnerables a la enfermedad. Mientras no haya vacuna, claro. Es lo único que les queda.
Como gobierno y como Ministerio de Salud no estamos provocando que la gente se contagie de ninguna manera. Estamos haciendo que el contagio sea paulatino, que el contagio venga bajo estrictas medidas de regulación, como es el uso de mascarilla, el distanciamiento, etcétera, para que los contagios sean paulatinos y que nos dé la hospitalaria. Y con capacidad hospitalaria. Claro, y que nos dé la oportunidad de reaccionar a eso. Yo no le pondría tanto énfasis a la capacidad hospitalaria, porque en cualquier ciudad, si viene un brote nuevo, grande, no hay un sistema sanitario que aguante. Sin embargo, y por eso es que lo que nosotros tenemos que es contenerlo, pero a nivel de vecindarios, de comunidad, de los dispensarios chiquitos que están ahí. Y tenemos 2,000 en el país. Tenemos 2,000 dispensarios. Ahí es donde nosotros tenemos que poner el énfasis. Pero justamente en estos días o en estas últimas semanas en donde se levantó el estado de excepción y la gente empezó como a relajarse un poquito, eso es una de las razones también para que se apunte hacia pensar de que se nos viene un rebrote, ¿no? Porque nos estamos relajando, porque si bien tenemos que seguir trabajando, volver a intentar tener una vida medianamente normal para no quebrar por completo la economía de este país, también está el que no nos relajemos. Exactamente, porque mire, desde el primer momento, Gisela, lo que yo he mantenido siempre es que esta no puede ser considerada, ninguna enfermedad puede ser considerada solamente como un problema sanitario. Hay un problema económico, un problema social, especialmente en una sociedad que usted sabe, 60% de la gente no tiene un empleo, no está afiliada al seguro, etcétera. Y ahora nosotros tenemos también la oportunidad de que en esas mismas condiciones a esta pandemia se le dé un tinte social. No aguantamos más confinamientos. Yo creo que debo decir, me sorprende muchísimo cómo la comunidad de Quito, la comunidad del Ecuador, porque visito frecuentemente las países, todo el mundo fuera está utilizando mascarilla. Y sí, hay problemas del distanciamiento social, etcétera, pero el asunto de la mascarilla es cercano al 100%, lo cual es muy bueno. Ahora entramos en una nueva fase y déjenme tomarme 10 segundos para esto. Por favor. En esta nueva fase de contagios, Gisela, y ese es el mensaje que hay que dar a la comunidad, porque la pandemia no ha acabado. Tenemos que ser muy cuidadosos, extremadamente cuidadosos dentro de casa. Las fiestas, las reuniones no deben tener más de 5 o 10 personas. Eso es fundamental. Y que sean en sitios de afuera. Hay que recibir a las personas en los patios. Hay que recibirlos con ventanas y puertas abiertas. Y siempre procurando mantener el distanciamiento social y usando mascarilla. Obviamente, si vamos a tomar, a beber algo, vamos a comer, eso es imposible. Pero esta es la nueva fase, ese es el clamor a la ciudadanía. Cuidarnos en el interior de las casas, porque ahí es donde los contagios van a darse. Ahora, usted comentaba de que no pongamos tanto énfasis en el sistema de salud, porque no habrá sistema de salud que aguante cualquier rebrote de esta enfermedad, pero eso no es también contradictorio a que vayamos de la mano diciéndole a la ciudadanía, bueno, salgamos a trabajar, y de repente decimos también, bueno, se viene un rebrote y no sé si estemos, o sea, no sé si es que lo entiendo como que no estamos preparados para médicamente o en los hospitales poder enfrentarlo. No, yo creo que son dos cosas que hay que cotejar. La primera es aquella de que nosotros como sistema sanitario nacional, cuántas camas están disponibles, y le doy las cifras de este momento. De las 489 camas de unidad de cuidados intensivas en el sistema solamente el Ministerio de Salud Pública, sin tomar en cuenta ni el IES, ni la empresa, las clínicas, la red privada, exactamente. Tenemos 316 ocupadas, lo cual le hace un 64%. Y las de hospitalización es todavía la mitad de eso, son 32%, es decir, 656 de 2.042 ocupadas a nivel nacional. En Pichincha es más alta esta cifra y en Guayas es más baja. Pero mi punto es que si bien es cierto, nosotros estamos preparados para eso, si habría un brote gigantesco, que yo auguro que no va a haber esto, ¿no? Por las razones que le estoy comentando. ¿Por qué? Porque la contención va a haber a nivel de los vecindarios, de los subcentros chiquitos, de los dispensarios de salud. Ahí es donde nosotros estamos controlando. Y lo estamos haciendo mire, paséese por cualquier sitio, y usted va a ver que en cada dispensario hay 2 tiendas, una para atender emergencias respiratorias y la otra para las enfermedades usuales, traumatismos, vacunas, etcétera. Entonces,
el balance debe darse en que nosotros tenemos que reactivar la economía y reactivarnos social, mentalmente también, pero con los cuidados necesarios. Esa es la parte fundamental. Como el sistema sanitario de salud estamos preparados. Ministro, me gustaría también conversar sobre otros temas con usted antes de que se nos acabe el tiempo. Es importante hablar de la situación de los médicos que ocuparon la primera línea de combate contra el coronavirus y que ahora se habla de que no tienen una estabilidad laboral. Estos son, y hemos contratado 2.273 profesionales para este asunto de emergencia. La ley de apoyo humanitario tiene, obviamente, nosotros, ¿cómo no voy a abrir la posibilidad para aquellos que, para premiar y para darles cierta estabilidad a las personas que trabajaron con nosotros? ¿Cómo no hacer eso? Sería ilógico no hacerle eso desde un punto de vista. Pero si eso significa que se acaben los posgrados en el país, ya uno se pone a pensar. ¿Y por qué digo esto? Porque si nosotros contrataríamos a todos los becarios y a todas las personas que son autofinanciados, a todos aquellos estudiantes, les contrataríamos como Ministerio de Salud Pública, no habría espacio para que las próximas generaciones de personas que quieren instruirse, hacer su especialidad y trabajar eventualmente y aprender como sistema de becarios y autofinanciados, no habría espacio porque ya estarían todos ocupados. Entonces ahí le hace uno a pensar y decir, bueno, ¿cuál es el tratamiento? Yo tengo que de nuevo, como hacíamos con salir a las calles y buscar nuestro pan cuidándonos mucho, hay que hacer un balance. Y en este balance no entra solamente el Ministerio de Salud Pública, entra también, por ejemplo, la CES, entra la CENESID, la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, en la que nosotros tenemos, junto con los rectores de varias universidades, buscar una salida al problema. Ministro, sobre otro tema me gustaría también conversar y es sobre el tema de la investigación que se emprendió desde la Asamblea sobre los carnets de discapacidad, sobre este otorgamiento a ciertos funcionarios públicos, entre ellos también asambleístas, quienes no tenían discapacidades y se les dio a ellos o a sus cónyuges y en diferentes autoridades también se vio estos casos y se los investigó. También entiendo que el asambleísta William Garzón, que de la Comisión de Salud había recomendado emprender un enjuiciamiento político en su contra por no haber cumplido con ciertos temas durante la pandemia e incluso también por no entregar información que necesitaba la Asamblea Nacional para investigar este caso. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no se actuó, según lo que dicen justamente desde la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, por qué no se actuó frente a las irregularidades que se estaba dando en este proceso? ¿O eso es simplemente un tema que venía desde arrastre de mucho antes de que usted llegara al ministerio? Mire, hay más de 500,000 de carnets que se han otorgado desde hace muchísimo tiempo antes de mi llegada. Estos son años que se han venido haciendo. Y en muchos casos nosotros hemos detectado, por ejemplo, duplicidad de los sistemas que otorgan carnets dentro del Ministerio de Salud. Y obviamente esto viene antes de mi llegada. Yo cuando asumí la responsabilidad como ministro de Salud, asumí la responsabilidad de un probable juicio político. Eso está, pero que lo hagan bien, que tengan ellos la responsabilidad de decirle por estas razones yo estoy haciendo un planteamiento de juicio político. Y para eso yo he asumido esa responsabilidad de afrontar si es que ese fuera el caso. Ahora, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Nos dimos cuenta que había una cantidad de carnets que han sido fraudulentos, no solamente en términos de la emisión de carnets del Ministerio de Salud Pública, que han sido denunciados de la Fiscalía. ¿Por qué no hemos dado los nombres a tiempo? Porque había un proceso investigativo, dice que por parte de la Fiscalía. ¿Esa es la razón por la que no se entregó información por parte del Ministerio de Salud para que en la Asamblea se pueda emprender en la investigación? ¿Porque estaba en proceso en la Fiscalía? Esa es la primera razón.
y por la otra porque no podemos, porque estaríamos yéndonos en contra de una investigación. Y la segunda es porque hay un derecho de confidencialidad que tiene toda persona de acuerdo a la Constitución. Entonces son dos razones válidas para hacerlo esto. Hicimos las consultas, estamos trabajando con la Contraloría desde el día 1 de que descubrimos el problema, como para otorgar la información, para salir a reducir la información apenas sea posible, pero sin irnos contra la Constitución, aceptando las disposiciones que tiene la Fiscalía y siendo cuidadosos con no irnos en contra de la norma. Ese ha sido el asunto. Es que no es que no hemos querido entregar la información, la hemos entregado. También usted comprenderá que hacer una auditoría a 2,000 y pico de carnets, 2,500 carnets más o menos que se procesaron durante la pandemia, tiene un tiempo. Teníamos que retirar o pedir todos los documentos legales físicos que están en las diferentes provincias, porque los carnets no se dan solamente en Quito, se dan en todas las provincias. Pero, ¿qué hemos hecho? Desde el Ministerio ya se ha logrado identificar a los responsables de este manejo, de esta red de entrega de carnets de manera irregular. Claro, a muchos de ellos se los ha identificado y son o eran empleados del Ministerio de Salud Pública. Se ha hecho ya todos los sumarios administrativos, se han iniciado. Usted sabe que son 3 fases y que tengo que esperar 5 días a cada uno. Pero los nombres de las personas que trabajaban en el Ministerio de Salud Pública se han pasado a Fiscalía. Y más aún, de los usuarios también que irregularmente, fraudulentamente obtuvieron los carnets, también se ha pasado a Fiscalía. Estamos trabajando con Contraloría y pronto Contraloría hará un avance de las investigaciones, de las auditorías que se han hecho. Pero hemos trabajado en 3 campos y esto es bien importante. La una es a las auditorías de estos 2,000 y pico de carnets, 500 que se emitieron durante la pandemia y que no debían haberse emitido. La segunda es otra investigación que va desde antes de la pandemia hacia atrás. Y la tercera, que estamos reactivando ya el otorgamiento de los carnets. Eso es importante, ese punto es muy importante. ¿Cuáles son esas medidas que se han tomado justamente para rectificar el proceso para obtener el documento de carnet de discapacidad? Es decir, hoy, en este momento, la persona que realmente lo necesita puede sacarlo con normalidad. No puede sacarlo con normalidad todavía, desafortunadamente, porque no se han activado todos los equipos. El equipo que hace la emisión y la evaluación de las discapacidades es un equipo que está conformado por un médico, por un psicólogo y por un trabajador social. Esos 3 tienen que ser recalificados. Nosotros tenemos que ver que en los nuevos equipos de estos calificadores, que son 18 a propósito, queremos poner uno al menos uno en cada provincia, pero son 18 hasta este momento. Esos sean personas que no trabajaron en un sistema fraudulento de emisiones de carnetes, que fueron parte del Ministerio de Salud y que lo hicieron de buena manera, de buena fe con el CONADIS. Pero eso es terrible porque la gente que realmente la necesita esté ahora en la imposibilidad de poder acceder a este beneficio que es tan importante y que se pensó justamente para aquellas personas que no pueden acceder fácil a un trabajo por su discapacidad, que no pueden movilizarse de manera normal por su discapacidad. Son esas personas las que hoy tienen que sufrir la consecuencia de los abusivos, de los ladrones, porque no tiene otro nombre, y corruptos que se llevaron un carnet sin tener ninguna discapacidad. Así es. Y volvemos a este sistema del balance. ¿Cómo yo puedo reactivar a todos los 200 equipos de calificadores que habían en el país? Si muchísimos de ellos no tenían, participaron en acciones fraudulentas. Yo no les puedo calificar por más que yo esté consciente de que hay personas que necesitan y tienen todo su derecho constitucional y humano de acceder al carnet, pero lo estamos haciendo de la manera más acelerada posible. Hemos contratado personas, estamos empeñados en que las personas que más lo necesitan y que más problemas tengan en términos de recibir ayuda técnica, porque toda la ayuda técnica, me estoy refiriendo por ejemplo a amuletos, a sillas de ruedas, etcétera, reciban este momento sin importar si tienen o no carnet. Basta que ellos tengan una certificación. Esa es mi desesperación, Gisela, de que se cumpla con ese requisito que digo, no es solamente constitucional, sino también humano. Tiene que hacérselo rápido, pronto, por más que las investigaciones tienen que seguir de manera paralela, los arreglos a la normativa, pero esta gente no se puede quedar sin esa ayuda tan importante. Yo le agradezco muchísimo, ministro, por habernos acompañado. Encantado, Gisela, siempre un gusto estar con usted. Igualmente, agradecemos al ministro Juan Carlos Ceballos, ministro de Salud Pública del Ecuador.